También esto viene muy a tono con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que el día de ayer, que se concluyó la tercera ronda, en donde en más de 12 horas de negociación se estuvo tratando de hablar de manera intensiva sobre precisamente el grado de integración regional. Este grado que hoy está en 62,5%, que Estados Unidos, recordemos que lo que quiere y lo que busca, particularmente en el sector automotriz, es incrementarlo de manera unilateral como país, a lo cual difícilmente, por supuesto, Canadá y México, con nuestros grandes negociadores, seguramente lo evitarán. Entonces, ¿qué creemos que va a llegar? Que va a incrementarse, pero el contenido regional. Y eso sería una gran noticia para México, porque como en el judo, aprovechamos la fuerza del contrario para incorporarlo como un sistema que nos permite provocar que los inversionistas vean en México una opción para incrementar su contenido regional y de esa manera cumplir y no tener que sujetarse a las reglas de OMC. Entonces, Alemania está en regiones, particularmente Nuevo León, Occidente Bajío, lo que se ha firmado en esta RAI, que es un concepto de ética empresarial, como ellos denominan, una traducción literal que es mirándonos a los ojos, son relaciones que no son imperialistas ni que buscan un solo beneficio, sino que verdaderamente buscan que haya un intercambio de socios de tú a tú. Y por último, déjenme señalar lo que creo que es fundamental. La transferencia de tecnología es un concepto que debe de incorporarse dentro de Industria 4.0, que habría de estarse discutiendo también dentro de Telecán. Creo que es un concepto en el cual países que lo tienen mucho más claro, como China, lo están haciendo. En una política del año 2025 a 2050 han definido a todos sus socios comerciales que para poder invertir en China tienen que hacer transferencia de tecnología. Y lo que estoy diciendo lo puedo documentar de manera fehaciente en caso de marcas como Google, Volkswagen, HP, IBM, Intel, Apple y Qualcomm. Ellos ya tienen firmados contratos con China de transferencia de tecnología como condición para invertir, cosa probablemente que sea también un caso de estudio y, por qué no, de emulación en la parte mexicana. Entonces, China estará integrando el 70% de su integración local del año 2025 al año 2050, estará incrementando este contenido nacional y, por supuesto, aprovechando el uso de la Industria 4.0, habrá de automatizar e intentará ganar esta gran batalla por automatizar, digamos, y sistematizar el mundo, en el cual cada vez habrá más robots, menos empleados, más concentración de recursos, más polarización también de los segmentos sociales, gente con mucho dinero y gente desempleada. Ese será uno de los retos que habrá que preguntarle a Iván, cómo le van a hacer, cómo están pensando que Industria 4.0 no vaya a empobrecer a un sector del mundo y no vaya simplemente a enriquecer a una de estas poblaciones. Así es de que esta es una de las grandes paradojas, cómo analizar y entender la viabilidad y la sustentabilidad como una política de desarrollo de la Industria 4.0. Y ahora sí, me permito presentar a Iván Pelayo, que es el vicepresidente ejecutivo de la división digital Factory, Process Industries and Drives de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Él es un ingeniero consolidado con más de 19 años de experiencia profesional dentro de Siemens. Iván se ha distinguido por consolidar y desarrollar negocios a través de mejora continua y optimización de procesos, lo que lo ha llevado a asumir posiciones de distinta responsabilidad. Él inició su carrera como auditor de calidad y coordinación de proyectos especiales en tecnologías de información y comercio electrónico. Regresó a México en el año 2009 para encabezar las operaciones de distintas unidades de negocio como automatización, controles y recientemente la Dirección de Ventas para México en el sector industrial. En el 2016 fue nombrado vicepresidente ejecutivo de las divisiones Digital Factory y Process Industries and Drives. Iván Pelayo es ingeniero industrial y de sistemas de profesión y tiene un MBA en la Escuela Europea en Administración y Tecnología de Berlín. Su experiencia internacional le ha permitido desarrollar competencias interculturales para integrar equipos altamente eficientes. Así es como les pido que recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a Iván. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer la presentación a Rodrigo, por supuesto, y la invitación a Concamín para esta plática que vamos a
a iniciar ahora sobre Industria 4.0, digitalización, lo que estamos haciendo en México. Yo en principio quiero decirles que hace un momento platicaba con el subsecretario, con Rogelio, y le reclamaba, le digo, oye, ya no puedo decir nada porque pues ya dijiste todo, ¿no? Y la verdad es que yo me siento muy contento que exista ya esa información, sobre todo a nivel gobierno, y lo mismo pasa, por supuesto, en Nuevo León, ¿no? Con el secretario Turner, pues persona que súper conocedor del tema, Samuel, y me ha pasado en otros estados, también en Jalisco, ¿no? Con el secretario de Innovación, el secretario Reyes. Entonces, este tema de Industria 4.0 ya está en boga, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos hacia dónde tenemos que ir. Entonces, lo importante aquí es movernos, ¿sí? Es movernos un poco y, déjenme ver, aquí tengo con este adelanto. No, ya me pasé, perdónenme. Perdón. Esto es lo que vamos a platicar hoy, ¿sí? Primero, vamos a hablar de por qué la digitalización cambia todo. Vamos a hablar, y es la parte que tal vez diga más rápido, el concepto de Industria 4.0. Yo veo ya muchísima información a esto y no quisiera ser redundante, solamente quisiera puntualizar un par de conceptos y a lo mejor verlo un poco más de forma práctica, que es yo creo que lo que nos interesa a todos, bajar el concepto y ver qué sirve para mí, qué necesito yo como empresario, mi organización, por dónde debe empezar, etcétera, etcétera. Son cosas que hoy podemos platicar. ¿Y por qué es importante para México? ¿No? Aquí vamos a hablar un poquito de datos duros, ya también el subsecretario mencionó por qué es importante para México, y bueno, pues les anticipo la respuesta, no es otra cosa, porque no nos podemos quedar atrás. Si México tiene que subirse a la digitalización, México tiene que estar conectado, México tiene que ser más productivo, o sea, tenemos que adquirir todas estas tecnologías para poder competir, porque si no lo hacemos, pues alguien más lo hará y definitivamente estaremos fuera del mercado. Entonces, para hablar un poquito, la digitalización cambia todo. ¿Quién sabe qué es esto? A lo mejor si lo abro se ve mejor. Aquí hay un teclado. Este era un teléfono celular que era una maravilla pues por ahí del 2004, 2005, aquellos que tuvimos teléfonos celulares a finales de los 90s o a mediados de los 90s, pues teníamos un ladrillo, ¿no? que nos hacía contrapeso por si nos íbamos de lado. Y después el tener un equipo cada vez más pequeño, pues nos daba a veces hasta cierto estatus, ¿no? Ser el que apenas si estás hablando con la mano o realmente tienes un teléfono. Y hoy vamos a manejar el concepto de que el tamaño no importa, porque ahora ya no nos importa tener algo, pues a lo mejor del doble de tamaño, que es manejable, pero es una herramienta totalmente diferente. Hoy estamos hablando de que, pues aquí con suerte teníamos pues la posibilidad de tener un directorio, una agenda y de pronto pues solamente utilizarlos para hacer llamadas. Aquellos a los que les gusta jugar en su celular, pues había una viborita aquí que iba dando vueltas y se iba haciendo más larga cuando tocábamos un puntito ahí. Entonces, la verdad es que son recuerdos y ahí vemos cómo el concepto de digitalización viene a cambiar las cosas. ¿Sí? Desafortunadamente, como saben ustedes, la semana pasada tuvimos un incidente desagradable en el país, sobre todo en la parte central, en la Ciudad de México, tuvo un terremoto y si bien la intensidad no fue tan fuerte como en el año 1985, sí ha habido muchas desgracias y la verdad es que la tristeza pues nos tenía a todos como que fuera de sí. Sin embargo, un equipo como estos nos hizo recuperar la tranquilidad en cuestión de segundos. Lo que la gente no pudo hacer en 1985 porque todas las líneas de comunicación se cayeron, en este momento con un WhatsApp
a nuestras familias, pudimos saber cómo estaban, cómo se encontraban. Inmediatamente estoy bien, esa es la palabra que queríamos escuchar todos allá. Y lo logramos con esa tecnología. Por eso hoy podemos hablar que la digitalización cambia todo, porque nos lleva a centrarnos en lo que para la gente es importante, para lo que el cliente quiere, qué necesito, qué servicio, qué es exactamente lo que yo pido del mercado para que cumpla con mis necesidades, y hoy eso se resuelve con la digitalización. Y no estoy hablando de un concepto del futuro, estoy hablando de un concepto que vivimos todos. No quisiera ser redundante con lo que mencionó Rogelio hace un momento, pero les voy a leer algo que a mí me gustó mucho, que obviamente recibí. Y él ya mencionaba algunos ejemplos de cómo ha habido una disrupción con los nuevos sistemas tecnológicos, pero aquí vamos a ser un poquito más agresivos, ¿no? Fíjense en esto, eso es, se los puedo mostrar, es una imagen que tengo aquí donde vienen las empresas que él a lo mejor ya mencionó. Dice, Netflix no mató a Blockbuster, lo mató los ridículos cargos por los pagos atrasados. Se nos olvidaba entregar la película y ya nos cobraban algo, ¿no? Uber no está dañando a los taxistas. El acceso limitado a taxis, el mal servicio y el control de las tarifas lo hicieron o lo están haciendo. Apple no está dañando a la industria de la música. El obligar a comprar álbumes completos, eso sí lo está haciendo. Amazon no está dañando a otros minoristas. El mal servicio y la experiencia del cliente lo están haciendo. Airbnb no está dañando a la industria hotelera. La disponibilidad limitada y las opciones de precio también lo hicieron. O sea, la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor. No centrarse en el cliente es la menor amenaza para cualquier negocio. Y eso hoy nos permite la digitalización. Vemos una serie de aplicaciones y vemos que cada vez tenemos más acceso a la información, etcétera, etcétera. Y muchas personas preguntan, bueno, ya vimos muchos conceptos, es más, yo les voy a poner aquí una lámina, incluso Rodrigo lo acaba de explicar hace un momento, ¿qué es la cuarta revolución industrial? ¿Cómo viene la cronología de las revoluciones industriales? Y para mí hay una definición muy clara cuando alguien me pregunta, bueno, ¿qué es digitalización? ¿Qué es industria 4.0? Y para resumirlo de forma rápida, lo que yo digo es, todo eso que vemos, todo lo que vemos a través de nuestros dispositivos electrónicos, toda esa conectividad, toda esa serie de aplicaciones que tenemos en nuestro celular, todo lo que podemos hacer a través de internet, todo eso, llevarlo a la industria, eso es industria 4.0. No es otra cosa más que llevar la digitalización a la industria, es eso, ¿sí? No quisiera repetir, ya incluso Rodrigo nos acaba de comentar las 4 etapas o las 4 revoluciones industriales. Solamente hay un concepto que quiero platicar con ustedes y poner un poquito en la mesa. Cuando nosotros hablamos de la primera revolución industrial, que fue cuando se introdujo la máquina de vapor para evitar hacer esfuerzo físico y tener un esfuerzo mecánico, hablamos de un componente que se creó para la industria y ayudó y generó una revolución industrial. En la segunda revolución industrial no hubo ese componente, hubo un concepto que se llamó la producción en serie. Se utilizó una herramienta que ya estaba creada o ya estaba inventada, que era la electricidad, y se electrificó las líneas de producción. Entonces, si se fijan, la diferencia entre una es que hubo un instrumento, hubo algo que se creó para la industria y que generó una revolución industrial. En la segunda no, en la segunda se tomó un concepto y se aplicó en la industria. En la tercera revolución industrial, otra vez hubo un invento que fue el PLC, que es el controlador lógico programable, perdón. Entonces, ahí hay algo que se creó para la industria, ¿sí? Eso generó la tercera revolución industrial. Y en la cuarta revolución industrial, nuevamente hay algo que no se está creando per se para la industria, sino es algo que ocupamos todos los días y lo único que estamos haciendo es llevar esas facilidades a la industria, ¿sí? Entonces,
la primera y tercera revolución industrial hubo algo que se hizo para la industria, la segunda y la cuarta es algo que se está aplicando en la industria. Y por eso decía hace un momento, el concepto de digitalización aplicado en la industria, eso nos lleva a Industria 4.0. Todo lo que vemos de Internet de las cosas, que bueno, pues no es otra cosa más que estar conectados, el Big Data, que no es otra cosa más que analizar los datos que tenemos dentro de nuestros procesos o dentro de nuestra vida diaria, todo eso nos genera la digitalización de la industria y nos lleva a Industria 4.0. Para mí lo más coherente siempre cuando platicamos de estos temas es pues como que aterrizarlos un poquito, no dejarlos así muy elevados, sino ver que es algo relativamente sencillo. Claro, no es sencillo de implementar, pero el concepto de alguna forma es sencillo. Entonces es cuando hablamos que los humanos, los dispositivos y los sistemas están conectados entre sí. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos mantenemos nosotros conectados con los sistemas? Pues ahora, yo aquí tengo una pulserita que me dice que cuántos pasos doy al día y me dice cuántas calorías quemo, y entonces aquí la diferencia es la veracidad de los datos. Eso es algo súper importante y lo vamos a ver más al rato, más adelante, cuando hablemos de análisis de datos y de Big Data, porque de pronto nosotros creemos, bueno, ahora yo les voy a poner el ejemplo de mi pulserita esta que me dice que pues a pesar de que hago mucho ejercicio y me canso, pues nada más quemé como 100 calorías, ¿no? Y dice, oye, pero pues si un taco me genera como 2000 calorías y después de 20 minutos de ejercicio nada más quemo 100, bueno, la información es útil. Y a lo mejor yo estaba engañado y pensando que hacía ejercicio y con eso quemaba muchas calorías, y no es cierto. Bueno, eso me da la oportunidad de tomar otras decisiones. ¿Por qué? Porque tengo la información. Porque tengo la información real, tengo algo que me está diciendo, estás equivocado en algo, tienes que tomar la información correcta y con esa información debes de tomar una decisión. ¿Cuál puede ser mi decisión? Bueno, pues hacer más ejercicio, cambiar de actividad, no lo sé, o dejar de comer, ¿no? Pero por lo menos dejar de comer cosas que me hacen daño. Entonces, aquí lo que quiero ejemplificar es la veracidad que tenemos referente a los datos que recibimos, y de eso se trata Industria 4.0, de tener esa información, una información que nos ayude a tomar decisiones. Me regresé, espérenme. Vamos a pasar a la siguiente porque no me… ¿A dónde está? Acá. A ver si alguien me ayuda. ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿A dónde? Bueno, no sé. Es que allá sí está cambiando y aquí no. No, aquí no. Perdón. Y es que también perdí el de acá, pero no sé ya en dónde estoy, discúlpenme porque… A ver, estoy regresando, creo. Listo. Bueno, alcanzo a ver algo allá, si me pierdo me ayudan un poquito. Hablando de Industria 4.0, tenemos conceptos que no podemos olvidar, que son conceptos totalmente relacionados con la productividad en las industrias, con la productividad en las empresas. No voy a tener mucho en cada uno de ellos, simplemente les quiero decir que la velocidad es el primer elemento importantísimo dentro de la productividad en las organizaciones. La velocidad con la que yo puedo introducir un nuevo producto al mercado. Tenemos muchos ejemplos en donde los centros de investigación y desarrollo están trabajando en prototipos de nuevos productos y de pronto nos damos cuenta que alguien más ya lanzó ese producto al mercado. ¿Por qué? Pues porque se ayudó de herramientas digitales, ¿sí? En nuestro caso tenemos herramientas que nos permiten tener un prototipo virtual de un producto, ¿sí? Puedo diseñarlo de forma virtual, puedo probarlo de forma virtual, etcétera, todo de forma virtual. Entonces, lo que necesitamos es ser veloces, porque si nosotros no somos veloces, la competencia lo va a hacer. Ser flexibles, ya lo hemos mencionado y lo hemos escuchado muchas veces el día de hoy, que tenemos que cumplir con las necesidades del cliente. Ya no es, te ofrezco un modelo de automóviles
ya no te ofrezco solamente este modelo de lo que ustedes me digan, ya el cliente dice, yo lo quiero personalizado, yo lo quiero diferente, yo lo quiero algo que haga sentido conmigo. ¿Sí? Entonces, ya hay incluso ejemplos, incluso hasta de una fábrica muy famosa de tenis, una marca alemana, que bueno, pues la gente puede diseñar los tenis que quiere usar, los zapatos tenis que quiere usar, y bueno, pues hay una impresora que se los imprime y se los da totalmente personalizados. O sea, ya el cliente es quien está poniendo esa medida, ya no son las empresas, ya no tengo que decir, bueno, esto es lo que tengo y escógelo. La calidad, por supuesto, la calidad tiene que mejorar. ¿Por qué? Pues porque evita la introducción de la digitalización en las industrias, pues evita el caer en errores de producción. Pero también es súper importante mencionar el concepto de calidad. ¿Por qué? Porque pues hoy una empresa puede ser destruida en internet si a alguien se le ocurre dar una nota mala de algún producto, etcétera, o con los que de pronto compramos a través de internet. Por ejemplo, hay compras en Amazon donde antes de comprar un producto uno lee la reseña de otros compradores. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que nosotros tenemos que ser más competitivos. Y finalmente la eficiencia, tenemos que trabajar con la eficiencia porque tenemos que tener un consumo o un aprovechamiento mejor de los recursos. ¿Sí? Tenemos que evitar desperdicios, tenemos que evitar desperdicios sobre todo en temas energéticos, y con digitalización nos podemos apoyar para todo esto. Por supuesto la seguridad, porque hoy hablamos del análisis de datos. ¿Y quién quiere que sus datos estén inseguros? ¿Quién quiere que alguien más pueda observar los datos confidenciales, datos de prototipos, etcétera, etcétera, de nuestras organizaciones? Pues nadie. Entonces, tenemos que estar muy seguros de que todo esto se maneja en un ambiente seguro. Entonces, acordémonos la velocidad del tiempo al mercado, la flexibilidad que tengo dentro de mi proceso para cumplir con las necesidades de los clientes. Y flexibilidad no nada más significa que puedo hacer un producto diferente, significa que en una misma línea de producción puedo hacer varios productos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de las empresas que se dedican a hacer rastrillos, y hay rastrillos que obviamente pues utilizamos los caballeros, pero también hay algunos que utilizan las damas, pero por supuesto que el consumo o la producción de rastrillos para damas es muchísimo menor que el de caballeros. ¿Por qué tendría que tener una línea de fabricación diferente si yo quiero hacer un producto que solamente va a ser un lote pequeño? No es rentable. Pero tampoco era rentable tener que hacer un cambio de herramental en mi maquinaria, en mi línea de producción, para poder fabricar 10,000 piezas de un producto que a lo mejor lo hago una vez al mes. Tampoco era rentable. Entonces, por eso la flexibilidad es importante. Si yo detengo una línea de producción por 1 minuto, por 2 o por 20, eso es muy costoso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba antes? Pues que la tenía que parar si nada más en una línea fabricaba. Y a lo mejor la paraba 2 horas hasta que todo estuviera listo. Hoy, con la flexibilidad, con el concepto de flexibilidad en las empresas, podemos resolver que esa línea de producción se detenga solamente por unos instantes y se cambie, y el producto sea fabricado prácticamente de forma continua, sin tener que incurrir en esos gastos. Entonces, todo esto es Industria 4.0, todo esto es digitalización. Y para mí es importante, bueno, ya creo que se está viendo. Ahí va. Para mí es importante mencionar, y es un poquito el resumen de lo que hemos platicado. Cuando nosotros tenemos una idea, cuando nosotros tenemos una visión, hoy la forma de crear ya cambió. Hoy podemos crear algo sin ni siquiera tenerlo físicamente. Lo podemos probar, podemos ver que funciona, podemos regresar a la mesa de diseño y hacer adecuaciones, y no tenemos que construir nada, no tenemos que invertir en un prototipo, no tenemos solo en software. Y luego la realización, ¿cómo vamos a producir eso? Eso también ha cambiado. Antes hablábamos de una línea de producción, hoy hablamos como, bueno, quien pueda ver la filmina que está ahí, tenemos impresores en 3D, tenemos la robotización de la industria. Todo eso ha cambiado un poquito el concepto y también el uso. El estar conectado nos obliga, como decía hace rato, a tomar decisiones diferentes. Imagínense, vamos a ver un ejemplo un poquito más real y un poquito que nos haga sentido a todos. Pues aquí la mayoría tenemos auto. Y todos los que tenemos auto,
responsablemente tenemos que pagar el seguro de nuestro auto. El problema es que por el mismo auto nos cobran la misma cantidad a una persona que se pasa todos los altos y que anda por las calles corriendo a altas velocidades que a un conductor responsable. Imagínense ustedes qué pasaría si mi auto tiene un dispositivo que pueda pueda registrar y analizar mi comportamiento de manejo. O sea, esta persona maneja una velocidad promedio en este sentido, esta persona bueno, pues no anda haciendo arrancones en la calle, todo eso se puede evaluar, ¿sí? Y entonces eso se registra en una caja negra y entonces el seguro te cobra no por el tipo de auto, no por tu edad, sino por lo responsable que eres para manejar. Y eso no es otra cosa más que analizar los datos disponibles. El automóvil, como cualquier instrumento, genera una serie de datos que al ser utilizados de forma correcta nos pueden ayudar a tomar decisiones o nos pueden ayudar a definir el patrón de una persona. Todos vemos internet y de repente se nos ocurre buscar algo. Si a alguien le gusta comprar relojes, pues busca un reloj. Si a alguien le gusta comprar computadoras, y entonces cada vez que nosotros estamos buscando a lo mejor otra cosa diferente, nos aparece el reloj, nos aparece la computadora. Eso es análisis de datos, es análisis de datos en beneficio o con un propósito. Y regresando al tema de los automóviles, ya en Inglaterra se están generando los automóviles con una caja negra para poder, en base a eso, calcular el seguro de auto, el seguro el costo del seguro del auto de cada persona. Entonces, eso nos ayuda a generar prototipos, perfiles, etcétera, de las personas y en base a eso tomar decisiones. Por eso digo que el uso también es algo súper importante en esto. Si nosotros llevamos estos conceptos a una cadena de valor, entonces vamos a ver que dentro del concepto de idea de producto, bueno, en principio vamos a ver una integración. Hay una integración de toda la cadena de valor que todos estamos ávidos o todos queremos tener esa integración, porque mientras más integración, mientras más información, mientras más conocimiento nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, ya se nos perdió la imagen, pero bueno, primero tenemos la parte de, y aquí sí voy a profundizar un poquito más, la parte de ingeniería o la planeación o el desarrollo de nuevos productos. Ya lo he mencionado un par de ocasiones, podemos probar un prototipo, bueno, primero lo podemos diseñar, lo podemos probar, etcétera, etcétera, todo en un ambiente virtual. Y también podemos generar las condiciones de uso, es decir, no nada más el producto como tal, sino también podemos probar o simular el ambiente en el que el producto pueda estar trabajando. Si ustedes conocen el famoso robotcito que se fue a Marte, bueno, fue diseñado por software de Siemens y se crearon virtualmente las condiciones del suelo marciano. Ahí se probó y se dijo, bueno, pues esto no lo va a poder subir esta montaña, etcétera. Entonces se regresó al diseño y se hicieron cambios que permitieran tener esa información. Entonces, hablamos que el diseño del producto, después, ya que tenemos el producto diseñado, podemos hablar de la planeación de la producción. ¿Qué necesito para producir ese producto? ¿Cuántas líneas? ¿Dónde se me va a hacer un cuello de botella? Si voy a utilizar personas dentro de mi proceso de fabricación, ¿cuál va a ser la situación ergonómica de la gente? ¿Cuál va a ser el desgaste que van a tener? ¿Cuánto se van a cansar? ¿Cuántos movimientos van a estar haciendo? Todo eso lo puedo simular hoy. Y si me generan cuellos de botella, también puedo regresar a la planeación y ver cómo desaparecer esos cuellos de botella. Es decir, no nada más el producto podemos tener en ese ámbito, pero también la línea de producción la puedo simular, ¿sí? Y una vez que tenga la línea de producción y el producto, pues si nosotros vamos a los sistemas anteriores de diseño, todos los conocemos, ¿no? Con los que se hacen los prototipos y con los que hacen estas cosas para diseñar, pues ¿qué pasaba? Que tengo el diseño y entonces hay que pasar esa información hacia las máquinas para que produzcan pues nuestros productos. Pues ya no. Si yo ya diseñé algo, diseñé la línea, pues esa información ya llega directamente a las máquinas y las máquinas saben cómo desarrollar ese producto. Ya no necesito invertir tiempo en hacer conversiones si yo diseñé en un lenguaje de programación y ahora tengo que pasar a la realidad, pues tendría que convertir ahora y hablar el idioma de esa máquina herramienta. No, ya no es necesario. Con
Con estas soluciones ya podemos pasarlo de forma automática. Entonces, si se fijan, diseñamos el producto de forma virtual, diseñamos el proceso de forma virtual, le damos las instrucciones a la máquina, o sea, ya tenemos una ventaja pues muy grande. Y después hablamos de la ejecución. Dentro de nuestras soluciones como compañía tenemos un concepto que le llamamos Total Integrated Automation. Y eso no es otra cosa que tener toda la automatización del proceso dentro de un mismo lugar, un cuarto de control. Podemos saber qué sucede. Hace rato mencionábamos los paros de línea, que son paros de línea controlados cuando yo voy a cambiar el herramental de una línea de producción, de una máquina, etcétera, para producir un artículo diferente. A lo mejor eso puede ser controlado. Pero ¿a cuántos no nos ha pasado que de repente se para la línea y no sabemos por qué? Pues vamos a buscar el error. Puede haber cualquier cantidad de error, pero no sabemos cuál es el error. Al manejar un concepto conectado, al manejar los sensores, al manejar todo dentro de una misma plataforma, podemos saber exactamente dónde está el error. Y no estoy hablando, bueno, claro, pues a mí me encantaría que todo el mundo utilizara equipo Siemens, software Siemens, etcétera. Pero cuando hablo de una misma plataforma no me refiero a que todo sea Siemens. O sea, afortunadamente las empresas hoy son más conscientes y tienen protocolos abiertos que pueden ser leídos por todos. Claro, no tienen estos softwares, pero sí, en sus organizaciones tenemos diferentes tipos de software, diferentes tipos de equipo, etcétera. Todo esto hoy ya puede estar conectado. Entonces, aquí lo importante es no perdernos en el concepto, no decir, bueno, pues es que esto es como que muy complicado, etcétera. Yo he tenido muchas reuniones con empresarios y partimos de que la pequeña y mediana empresa es lo que más vemos en nuestro país. Estas soluciones están hechas para todos. No tenemos que ser grandes empresas para tener nuestras fábricas digitalizadas. Tampoco les voy a decir que el día de mañana ya podemos decir, bueno, ya empecé hoy mi proyecto y mañana digitalicé mi planta. Eso tampoco va a suceder. Tenemos que ser muy honestos en ese sentido. Pero lo que sí tenemos que hacer, si tenemos una pequeña o mediana empresa, es enfocarnos en qué es crítico para mí, por dónde tengo que empezar, con qué proceso, cuál es el proceso que recibiría más beneficios en caso de empezar con él, y por ahí empiezo. Y solamente estar seguros de que cuando yo empiece, la punta a punta del proceso que yo estoy automatizando, estoy digitalizando en ese momento, que me permita después hacerme más, tener conectividad con lo demás, ¿no? Hay muchas empresas que pues hacen estos trabajos, pero al final pues nos dejan una línea así como que ya medio automatizada o digitalizada, y pues esas puntas que esperamos siempre para conectarnos después, pues nos las dejan cerradas, ¿no? Entonces tenemos que solamente tener el conocimiento de que esto se puede hacer para que cuando nosotros empecemos con un proyecto así podamos ser exigentes en ese sentido. Y al final, pues hablaba del uso. El último punto, si se ven en las pantallitas, es el uso, la conectividad que hablaba hace rato, el análisis de los datos, etcétera, etcétera. Voy a hablar un poquito más del análisis de los datos, pero antes voy a poner un ejemplo de lo que estamos viendo. Yo hablaba de diseño de producto. Aquí vemos en las pantallas, vemos un ejemplo de la industria cervecera. Vemos, por ejemplo, que de un lado tenemos la botella. Bueno, lo que está viendo ahí es la botella. Ahí puedo diseñar, modelar, probar, etcétera, el diseño de la botella, digamos el diseño físico. Pero no solamente eso, también tenemos soluciones para generar la fórmula, saber a qué va a saber la cerveza ahí, cuál es la receta que vamos a tener. Entonces tenemos dos industrias. Vamos a hablar de la industria discreta, que es la que conocemos, meto insumos y determino algo, y tenemos la industria de procesos. Ahí hablamos de la industria química, hablamos de la industria de la transformación, todas estas industrias en donde yo tengo un insumo y básicamente tengo otro producto de la misma característica, ¿sí? Entonces, diseñamos el envase y diseñamos
digamos, el sabor de lo que va a estar adentro. Y después, ahí este es mi teléfono, este no es con el cambio. Sí, y si cambia ahora, entonces hablamos lo que les comentaba hace un momento. Aquí vamos a ver cómo diseñamos la planta. Si se fijan, de un lado está, bueno, de un lado ahorita parece que no se ve, pero de su lado izquierdo estamos viendo el diseño de una planta de procesos, ¿sí? Y del otro lado, parece que no se ve, pero ahí tenemos el diseño de una planta de manufactura. O sea, ahí lo que veríamos serían máquinas. En este caso, lo que estamos viendo es cómo correría el proceso a través de una planta de procesos, ¿sí? Si nos vamos a la siguiente, me tengo que apurar porque ya me queda muy poco tiempo. Aquí vamos a ver cuando nosotros estamos introduciendo todo lo que hicimos en el diseño, ya lo estamos llevando a la práctica y entonces ya le decimos a las máquinas: produce este artículo, transforma esta materia. Y ya lo saben cómo hacer. Es algo que ya lo hacen en automático porque han venido desde el principio acumulando toda esa información y únicamente es trasladarlo al mundo real. Después tenemos la ejecución de la producción, esto es lo que les mencionaba hace rato. Nosotros tenemos todo el tiempo tenemos información de lo que sucede en nuestro proceso de producción, todo el tiempo sabemos dónde hay problemas, todo el tiempo sabemos qué puedo mejorar. Y aquí ya es donde ya empezamos a tener información valiosa sobre temas de energía, sobre paros de línea, ya empezamos a analizar ciertos datos. Pero cuando queremos hacerlo de forma digamos, mucho más avanzada, entonces ya hablamos del registro de todos esos datos, como por ejemplo las condiciones de monitoreo o el monitoreo de condiciones. ¿Por qué voy a darle el mantenimiento a una máquina si no lo requiere? Pues porque el fabricante me dijo que tenía que llevar mi servicio del coche al taller cada 15,000 kilómetros o cada 9 meses. Pero si mi auto está parado, si he recorrido 2,000 kilómetros, ¿por qué tengo que llevar? Lo mismo pasa con las máquinas. Si una máquina ha sido utilizada de forma correcta, ella misma nos va a avisar cuándo necesita mantenimiento, cuándo tenemos que invertir en un mantenimiento preventivo. Incluso aquí hablamos de mantenimiento predictivo. No tenemos por qué parar una máquina para dar un mantenimiento dentro de un proceso en donde la máquina no lo necesita. Pero si tenemos un sensor que monitorea las condiciones y que nos manda la información y que esa información puede ser comparada con una base de datos, entonces sí sabemos en qué momento le tengo que dar mantenimiento a esa máquina. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un video, creo que entra después de esto, déjenme ver, ojalá sí funcione. Lo vamos a ver en estos donde explicamos un poquito de eso. Sí, pongo el video y regreso con ustedes. Espero que se escuche el audio. Conectado. Existen miles de millones de dispositivos y máquinas inteligentes que generan datos masivos, vinculando al mundo real con el virtual. Hoy en día, los datos complejos desempeñan un papel fundamental en la forma en que nos movemos, vivimos y trabajamos, y en cómo planeamos y creamos productos y servicios. Convertir en valor la enorme cantidad de datos que se recopilan cada día es un factor clave para el éxito de las empresas, la economía y la sociedad en general. Dominamos el conocimiento para transformar los grandes datos que generan nuestros sistemas y productos en información valiosa que permite tomar decisiones inteligentes. Nuestros servicios basados en datos monitorean las centrales eléctricas para garantizar un suministro fiable de energía. Nuestro software y soluciones informáticas optimizan la producción de energía eólica y nuestros sistemas de gestión de edificios los instruyen para consumir menos energía.
Ayudamos a nuestros clientes a automatizar con inteligencia los procesos a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos y a optimizar sus procesos de fabricación mediante gemelos digitales que simulan objetos del mundo real. Nuestros sistemas inteligentes de gestión del tráfico ayudan a las personas y mercancías a trasladarse de forma más rápida, segura y con menos emisiones de CO2. Además, desarrollamos sofisticados sistemas de imagenología médica que ayudan a los doctores a tomar mejores decisiones rápidamente. Aprovechamos la oportunidad que nos ofrecen los datos para crear un valor real. Eso es, en resumen, el famoso concepto de Big Data. Solamente es acumular los datos y poder analizarnos de forma que nos ayuden a tomar decisiones. Desafortunadamente, a veces vamos a congresos, tenemos reuniones y los conceptos quedan un poquito al aire y eso a mí lo que no me gusta. A mí lo que me gusta es que los conceptos pues, sean sencillos, sean claros y lo único que voy a estar haciendo, como lo vemos en esta, mira, ya tenemos aquí el slide. Perdónenme que se va a adelantar. Tengo un, ¿por qué no? Bueno, MindSphere. MindSphere es la nube industrial de Siemens, en donde nosotros podemos recopilar toda esa información de cualquier dispositivo que ustedes me digan. Hemos puesto ejemplos del auto, de las máquinas, etcétera, etcétera. Lo que se necesita es tener esa información, tenerla de forma segura y después tener la facilidad de generar aplicaciones, por ejemplo, dentro de nuestros teléfonos celulares, aplicaciones que nos permitan analizar esa información y tomar decisiones en base a ellas. ¿Por qué una línea de producción del turno matutino consume más energía que la misma línea de producción que el turno vespertino? Y hablo de la línea, no hablo del consumo de luz, ¿no? Porque va a decir, bueno, pues que está prendida la luz, ¿no? No, la misma línea de producción, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues analicemos los datos. ¿Qué está pasando diferente en el turno de la mañana que nos puede dar la respuesta de por qué en el turno de la tarde se consume más energía? En la misma línea de producción, manejando el mismo producto o produciendo el mismo producto, ¿sí? Entonces, MindSphere es esa herramienta que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y además es una herramienta que tiene una seguridad garantizada para los datos. Eso, digamos, es la parte del comercial, pero no vine aquí a dar comerciales. Lo que vine a decir es, lo que necesitamos es obtener datos, obtener información y con esa información ayudarnos a tomar decisiones que nos permitan ser más productivos, ser más eficientes, ganar la competencia, etcétera, etcétera. Como ya tengo muy poco tiempo, es más, creo que ya me estoy pasando, voy a hablar un poquito, hay un slide nada más que les mencionaba y ya se los platicaba. Esto no nada más tiene aplicación en la industria de manufactura, también en la industria de procesos. Hablamos exactamente de lo mismo para la industria de transformación como para la industria discreta. Solamente no nos quedemos con que este concepto es únicamente aplicable para la industria de manufactura, es para ambos. Y por supuesto que hay cosas que se traslapan, como es la comunicación, la seguridad y los servicios industriales, todo eso aplica para ambas industrias. Pero ambas industrias son susceptibles de entrar en eso, lo único que se necesita es saber cuál es el proceso, qué es importante para nosotros dentro del proceso y en base a eso empezar a crear un mapa de ruta de cómo debo empezar con el tema de digitalización en mi organización. ¿Por qué todo este concepto es importante para México? Pues simplemente porque no queremos quedarnos atrás, ya lo decía hace un momento el subsecretario Garza. Miren, de acuerdo a estos datos, la actividad industrial en México genera el 31% del PIB. Si nuestra industria no toma conciencia de lo importante que es para nosotros como economía mantener una industria competitiva, entonces sí vamos a estar en un problema. Necesitamos tomar decisiones hoy y eso aplica para, lo decía hace un momento, para todas las empresas, cual sea el tamaño de la industria, porque al final
esas pequeñas empresas son proveedores de tal vez empresas más grandes. Y no podemos darnos el lujo de poner en riesgo que la cadena de suministro se corte. Y lo que es peor, pues que entonces las empresas grandes tengan que comprar en el extranjero porque alguien sí lo está haciendo. Entonces, hay un interés genuino de empresas, en este caso puedo hablar por Siemens, de generar ese conocimiento, de permear ese conocimiento a la industria para que podamos ser competitivos como país. Bueno, aquí hay algunos datos, pero algo muy importante es que muchas de las pequeñas y medianas empresas no reinvierten sus utilidades en mejoras de los procesos. Tenemos que cambiar eso, tenemos que hacerlos conscientes de que invertir en esto es eso, es una inversión y que es una inversión que nos va a permitir ser competitivos en contra de otras economías que ya lo están haciendo. Y esto impacta no nada más a la manufactura, sino a otros sectores, como el sector energético, lo vimos en el video, como el sector salud, etcétera, etcétera. Bueno, si me ayuda porque no se ve ya la presentación. Bueno, finalmente yo quiero mencionar que esto no es un trabajo unilateral. Hay 4 factores que para mí son fundamentales y son importantes que estemos dentro de esta iniciativa. Primero, la academia. Necesitamos generar gente que entienda estos conceptos, necesitamos trabajar en programas que les ayuden a los graduados a ya tener experiencia en esto. Por eso dentro de Siemens estamos, junto con otras empresas alemanas, estamos promoviendo mucho la educación dual, el sacar a los chicos de las universidades y llevarlos a las industrias a que aprendan, a que desde ese momento tengan cuestiones prácticas y no que pues aprendemos, o lo que nos pasó a nosotros, ¿no? En el pasado, los ingenieros, que pues teníamos todo el conocimiento técnico y cuando llegábamos a la industria pues parecía que no sabíamos mucho porque pues nunca vimos esa parte aplicada, ¿no? Aquí la intención es generar materias. Su educación dual no es ir a hacer prácticas profesionales, es recibir materias dentro de las industrias, dentro de las empresas. En el caso de Siemens tenemos colaboración con varias universidades en donde los chicos van a recibir materias allá, materias que son calificadas, etcétera. Entonces necesitamos trabajar en eso, necesitamos trabajar, por supuesto, en la parte con gobierno, tener un marco legal, generar políticas públicas que ayuden a acelerar esto, ¿sí? Tenemos que ver temas como financiamiento, tenemos que ver temas como cómo apoyamos a las organizaciones y por supuesto la industria aquí juega un papel muy importante. Tenemos que ser responsables como industria. A veces ciertas empresas tenemos mayor posibilidad de recibir cierta información. Esa información la tenemos que permear, tenemos que asegurarnos que la información correcta llegue a todas las capas de la industria, a todos los tamaños de empresa y eso está mucho más en responsabilidad de las industrias y la sociedad, ¿no? La sociedad aquí juega un papel importante. ¿Para qué usamos la tecnología? Tenemos que ser conscientes. Yo totalmente de acuerdo en que la tecnología nos permite darnos diversión y nos permite muchas cosas, pero también tenemos que ser responsables. ¿Quién de aquí que levante la mano conoce la aplicación Google Earth? La mayoría, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguno conocido, uno de nuestros hijos, dice, mira mamá, ya encontré la casa? No, bueno, pues esa ya la conocía, ¿no? No quiero ver mi casa en Google Earth, quiero ver la muralla china, quiero ver la Torre Eiffel, quiero ver otras cosas. Entonces, tenemos que ser responsables. Esto, digamos, es algo un poco chusco, pero tenemos que ser responsables en cómo utilizamos la tecnología. La tecnología está ahí, hay que darle el mejor uso y la sociedad es responsable de ese uso, de ser exigente, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ya… Aquí es importante mencionar, esto ya lo platicó Rogelio hace rato, hay muchas cosas que ya se están haciendo, hay muchas cosas que yo aplaudo y no quiero dejar de mencionar, por supuesto, Nuevo León 4.0,
Son cosas que ya estamos haciendo, que ya se están haciendo como país, como a nivel público, iniciativas que realmente traen algo de fondo, que nos van a ayudar a subirnos a todos al barco de la digitalización. Lo mismo pasa en Guadalajara. Hace un par de semanas estuve allá en Guadalajara y también es impresionante lo que se está haciendo, cómo participan las cámaras, etcétera. Pero cada país, o hay muchas iniciativas ya en los países que se están sumando a esto, cada país ya está viendo el interés en sumarse a Industria 4.0, entonces eso tiene que estar liderado. Por eso, y vemos también que la Secretaría de Economía, en representación del Gobierno Federal, pues claro que también tiene que subirse a eso, y lo vemos muy bien, aplaudimos esos esfuerzos. No me voy sin nada más un último comercial. Como ustedes saben, México será el país invitado del próximo año a Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo. 1 millón de personas van a estar ahí. Va a ser un escaparate para todas las empresas mexicanas, donde se van a poder presentar soluciones, presentar lo que hacemos bien en México. Por supuesto, Siemens tendrá una participación importante y estamos trabajando con la Secretaría de Economía directamente y con algunos gobiernos de los estados para que la participación de México sea más representativa dentro de la feria. Yo pues los exhorto a visitarlos. Creo que México hará un papel importante en la feria y es por primera vez en la historia que un país latinoamericano es el país invitado. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos de esto y bueno, pues es algo que tenemos que aplaudir. Entonces, yo empecé con un slide que quiero resumir. Hablamos de concepto de por qué la digitalización cambia. Bueno, pues los datos se transforman en información que permite tomar mejores decisiones de negocio. ¿Por qué es relevante la digitalización? Ahí está la respuesta. La industria 4.0 se integra la digitalización como parte del proceso y la cadena de valor de las fábricas. Eso es industria 4.0. Tomar esa información, tomar todas las herramientas que hoy tenemos disponibles y llevarlas a la industria. Y para México, bueno, pues una oportunidad única para posicionar a México, dejar de ser un país maquilador a ser un país innovador. Creo que estamos en buen momento, creo que llevamos ya bastante camino recorrido, creo que hemos hecho una serie de cosas importantes, entonces yo lo único que exhorto es a seguir adelante y a seguir en este camino, porque créanme, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Yo, más allá de decir que la cuarta revolución industrial es una revolución, yo diría que es una evolución de pensamiento, es una evolución de cambiar esos paradigmas, es una evolución en decir, tengo todo esto disponible, voy a utilizar lo que es útil para mí y lo voy a aplicar. Voy a seleccionar los procesos en los que yo me quiero enfocar y los voy a mejorar. Evolucionemos ese pensamiento, porque a veces cuando hacemos encuestas, muchas organizaciones dicen, ya estoy en Industria 4.0 o ya estoy digitalizado, porque tengo una página de internet. Ese conocimiento tiene que cambiar. Tenemos que ser responsables, tenemos que permear esta información y tenemos que hacerle ver a todas las empresas que hoy no tienen ese conocimiento que va más allá de eso. Y para eso necesitamos gente preparada y para eso necesitamos hacer políticas públicas, necesitamos organizaciones y necesitamos a la sociedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Iván. Y si me lo permiten, únicamente resumiré las inquietudes en una pregunta por obvio del tiempo y en respeto a los demás panelistas. El panel que sigue, más bien. Quisiera hacerte una pregunta, Iván. Finalmente, China ha definido de una manera muy clara que del año 2025 al año 2050 habrá de convertirse el líder en la fabricación de equipamiento eléctrico, tecnologías de información, sector aeroespacial, sector de maquinarias agrícolas, nuevos materiales, equipo ferroviario, todo lo que se refiere al ahorro de energía y a la generación de energías renovables, incluyendo vehículos, equipos marítimos, también es uno de sus ejes estratégicos de desarrollo, dispositivos médicos y robótica. Es algo que el doctor Oropesa, y a quien aprovecho para recomendar su nuevo libro que habla sobre
la inevitabilidad asiática, como habrá de convertirse en la gran potencia mundial hacia mediados de este siglo, lo refiere de una manera muy precisa. La pregunta sería, ¿cuál sería el modelo de digitalización o cómo se debe desarrollar el modelo de negocios para México para no mantenerse rezagado ante este gran desafío que nos presenta China, no solo a México, sino a todo el mundo? Sí, bueno, yo creo que sería seguir la misma tónica y la misma receta. En principio, pues tener una meta, ¿no? O sea, China en este caso lo está mencionando para el 2030 y siento que nosotros también tendríamos que tener una meta. ¿En qué momento nos podemos convertir a lo mejor en el China de las Américas? Hay una ventaja y yo coincido en la inevitabilidad del poder asiático, pero pues nunca debemos olvidar nosotros como país que tenemos una ventaja, y esa ventaja son más o menos 7,000 kilómetros de distancia, más corta obviamente, con el principal consumidor en el mundo. Entonces, y lo mismo pasa con Europa, etcétera. O sea, claro que es siempre importante tener en cuenta lo que están haciendo los demás, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy creciendo? ¿Cómo estoy organizándome? Porque a veces pensamos, por ejemplo, en mercados como el mercado alemán y pues tenemos siempre presentes las marcas alemanas, ¿no? Y bueno, pues hay muchas marcas que inmediatamente se nos vienen a la mente, pero déjenme decirles que el mercado alemán, igual que nosotros, en su mayoría está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Claro, hay marcas que representan mucho la tecnología alemana, ¿no? Por supuesto, Siemens es una de ellas, las automotrices, etcétera, pero ese mercado también está liderado, o en su mayoría las organizaciones son pequeñas. Entonces, lo único que necesitamos, yo siento, es primero perder el miedo, tener un objetivo y empezar a generar estas políticas públicas, ayudar a las organizaciones que se empiecen a subir esto. O sea, lo que necesitamos es un plan, pero siento que el Consejo Consultivo de Alto Nivel que está promoviendo la Secretaría de Economía, la iniciativa Nuevo León 4.0, pues claro que está sentando las bases hacia allá. Ya hay una forma de proseguir, ya no estamos trabajando de forma aislada, ya estamos teniendo las bases para desarrollar este concepto en el futuro. Yo diría que es solamente seguir el mismo camino, ponernos un objetivo y empezar a ayudar a la pequeña y mediana empresa en México. Muchísimas gracias, Iván. Con esto agradecemos tu participación en esta presentación y yo quisiera pedirle a nuestro gran líder y jefe máximo de la cúpula industrial, Manuel Herrera, que además, déjame decirlo y todos lo sabemos, ha sido quien ha impulsado de una manera muy decidida todo lo que se refiere a la innovación, a la implementación, al desarrollo de la industria en México, a la reindustrialización, pues quién mejor, embajador de la industria, que te haga entrega de un reconocimiento muy merecido por tu presentación, siempre majestuosa. Entonces, líder, por favor, si nos ayudas. Les pedimos despedir a nuestro conferencista, al presentador y al presidente Concamín con un fuerte aplauso. Les pedimos mantenerse en sus lugares para dar paso con